El propósito eterno de Dios. Traído usted por Chapel Library. www.chapellibrary.org. Capítulo número 1. El gran plan de Dios para la redención. Escrito por Martyn Lloyd-Jones, 1899-1981. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Efesios capítulo 1, versos 3 al 5. El gran plan de Dios es sugerido en el versículo 3 de Efesios capítulo 1. En la eternidad hubo un gran concilio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo que le sigue nos indica cuándo tuvo lugar, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Efesios capítulo 1, versos 4 al 5. Comprendemos que nuestra salvación fue ideada antes de que el mundo fuera ideado o creado. Es la comprensión de este hecho lo que impulsa al hombre a ponerse en punta de pies y alabar a Dios a viva voz. Nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Las personas benditas en el concilio eternal se preocupaban por nosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres personas se reunieron en conferencia. Hablo con reverencia en términos bíblicos, y la planearon. Descartemos de una vez por todas la idea de que la salvación fue una ocurrencia de último momento en la mente de Dios. No fue un pensamiento que se le ocurrió después de que el hombre cayera en pecado. Fue planeada antes de la fundación del mundo. El apóstol nos dice que la obra fue dividida entre las tres personas, cada una comprometiéndose a cumplir tareas particulares. Esto es lo que llevó a los teólogos de la antigüedad a hablar de la economía trinitaria. Esto es, las tres personas de la bendita Trinidad dividieron la obra. El Padre planeó, el Hijo la puso en práctica y el Espíritu Santo la aplica. Esto resulta muy claro en este capítulo. Los versículos 4 al 6 nos dicen la parte del Padre. Los versículos 7 al 12 la parte del Hijo. Y en los versos 13 y 14 la parte del Espíritu Santo. Y notemos que en cada caso la descripción concluye con la frase para alabanza de su gloria o palabras similares. El concilio divino consideró todo antes de la fundación del mundo, dividió la obra y la planeó de esa manera. El Padre tiene su propósito. El Hijo dice voluntariamente que Él lo llevaría a cabo y vino y lo hizo. El Espíritu Santo dijo que estaba listo para aplicarla. Pero antes de pasar a otro tema, tengo que agregar esto. Lo que realmente sucedió en ese concilio fue que Dios elaboró un gran pacto llamado el pacto de gracia o el pacto de redención. ¿Por qué lo hizo así? Permítanme responder con otra pregunta. ¿Por qué dice el apóstol bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Hay los que dicen que la respuesta es que Pablo quiere que sepamos la clase de Padre que es Dios. Coincido con eso. Dios en su bondad, y a fin de que sepamos qué clase de Padre es, dice, soy Dios y el Padre del Señor Jesucristo. El Hijo es como el Padre, pero aún eso no lo expresa todo. Hay mucho más que eso en esta afirmación. Esta nueva descripción de Dios es una de las declaraciones más importantes en el Nuevo Testamento.
Volviendo al Antiguo Testamento, encontramos a Dios descrito como el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo capítulo 3, verso 6 y verso 15. Dios también se refiere a sí mismo como el Dios de Israel en Éxodo capítulo 24, verso 10. En cambio, ahora tenemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es para enseñarnos que todas las bendiciones que recibimos son en y por medio del Señor Jesucristo, y como parte de ese pacto hecho entre las tres personas benditas antes de la fundación del mundo. Incluso las bendiciones que recibieron los santos del Antiguo Testamento fueron a través del Señor Jesucristo. Antes de la fundación del mundo, Dios vio lo que sucedería al hombre, vio la caída y el pecado del hombre y la necesidad de resolver este grave problema, y fue allí que trazó el plan y se tomó un acuerdo entre el Padre y el Hijo. El Padre dio un pueblo al Hijo, y el Hijo, por su propia voluntad, se hizo responsable por ellos ante Dios. Pactó hacer ciertas cosas por ellos, y Dios el Padre, por su lado, convino en hacer otras cosas. Dios el Padre dijo que concedería perdón, reconciliación, restauración, nueva vida y una nueva naturaleza a todos los que pertenecieran a su Hijo. La condición era que el Hijo viniera al mundo y asumiera la naturaleza humana y el pecado de la humanidad para sufrir su castigo, tomar su lugar, representarla y sufrir por ella. Este era el pacto. Este era el acuerdo y fue tomado antes de la fundación del mundo. Dios pudo informarle de eso en el jardín del Edén cuando le dijo que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente, como lo declara Génesis capítulo 3, verso 15. Esto fue programado antes de la creación, y Dios comenzó a anunciarlo aún allí. Posteriormente, se tomaron ciertas medidas suplementarias. Se hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Moisés. Estos no fueron parte del pacto original hecho con el Hijo. Estos acuerdos fueron temporales, pero todos estos convenios suplementarios complementan el pacto original. Todos los tipos y ofrendas y sacrificios ceremoniales señalaban a Cristo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, declara Gálatas capítulo 3, verso 24, y así su gran ofrenda. La ley dada a Moisés no anula el pacto hecho con Abraham, el cual a su vez señala la vuelta al gran pacto hecho con el Hijo mismo en la eternidad. Por lo tanto, comenzamos a ver por qué Pablo dice el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios, antes del comienzo del tiempo y antes de que el mundo fuera creado, vio nuestro problema e hizo este acuerdo con su propio Hijo. Ha hecho un juramento, lo ha firmado, ha prometido cumplir un pacto, se ha comprometido a cumplirlo. Todo está en Cristo. Él es nuestro representante, es nuestro mediador, es nuestro garante. Toda bendición viene en y a través de Él. ¿Quién puede comprender lo que todo esto significó para el Padre, lo que esto significó para el Hijo y lo que significó para el Espíritu Santo? No obstante, es en el Evangelio y solo cuando empezamos a comprender algo de estas cosas comenzamos a alabar a Dios. Pensemos en el asunto de esta manera. Aquí estamos usted y yo, gusanos miserables en este mundo, gusanos miserables y arrogantes con nuestro orgullo y nuestra ignorancia espantosa. No merecemos más que ser borrados de la faz de la tierra. Pero lo que sucede es que antes de la fundación del mundo, este Dios bendito, estas tres personas benditas, se enfocaron en nosotros.
discurrieron acerca de nuestra situación, consideraron lo que nos sucedería y la consecuencia fue que estas tres personas, Dios a quien el hombre nunca ha visto, se humillaron para tenernos en cuenta y elaboraron el gran plan de redención para que podamos ser perdonados y redimidos. El Hijo dijo: dejaré esta gloria por un tiempo. Estaré en el vientre de una mujer, naceré como un infante, seré pobre, sufriré insultos en el mundo, incluso dejaré que me claven a una cruz y que me escupan en la cara. De su propia voluntad se ofreció para hacer todo eso por nosotros, y en este preciso momento esta segunda persona bendita en la Trinidad está sentada a la diestra de Dios para representarnos a usted y a mí. Vino al mundo, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Y todo esto fue planeado antes del mundo por usted y por mí. ¿Dice usted todavía que no le interesa la teología? ¿Dice todavía que no tiene tiempo para interesarse en la doctrina? Nunca comenzará usted a alabar a Dios ni a rendirle culto y adorarle mientras no comience a comprender algo de lo que Él ha hecho por usted. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.